Hermanos, abran sus Biblias en el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Es interesante, pero los antiguos llamaron a Cantar de los Cantares el lugar santísimo del Antiguo Testamento, y la historia de la iglesia también ha llamado el lugar santísimo a el Evangelio de Juan. Así que a las 11 de la mañana estaremos de ahora en adelante exponiendo Juan capítulo 17, y a las 6 de la tarde estaremos trabajando con Cantar de los Cantares. Hicimos algunos cambios. Ahora el estudio de la doctrina de Dios es a las 9 de la mañana. Juan capítulo 17, y les pido que puestos en pie me acompañen en la lectura del versículo 1 al versículo 26. Todo el capítulo, Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo 26. Así dice la palabra inspirada de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Es la palabra de Dios. Realmente me es difícil expresar el gozo y emoción que tengo en mi corazón de poder comenzar la exposición de Juan 17. Como he dicho, los antiguos llamaron a este texto el lugar santísimo. Ciertamente, esta es tierra santa, donde nos debemos acercar con todo espíritu de oración, con toda actitud de humildad, con todo deseo de profundizar en conocer a nuestro Dios. Pero, ¿por qué es llamado así? ¿Qué tenemos en Juan 17? En Juan 17 tenemos la revelación de la oración que Cristo ofreció a su Padre antes de su muerte. Hermanos, con cuánta diligencia hemos de prestar entonces atención a estas palabras. Si las palabras de un hombre que está a punto de morir son muy dignas de ser consideradas, dice Anthony Burgess, ¿cuánto más las de un Cristo que está a punto de morir? No hay otro lugar en la Biblia en donde nos sea revelado con más claridad y más detalle la comunicación del Hijo al Padre. Es verdad, no es el único lugar en la Biblia en donde vemos a Cristo orando. Lo encontramos en Getsemaní, ¿recuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. En otro lugar lo vemos apartándose a orar, pero hermanos, el Espíritu Santo solo tomó en Juan 17 el suficiente espacio y tiempo para desarrollar toda la petición de Cristo. Esta oración, es muy importante. Nos revela el corazón de Cristo, nos revela un oficio de Cristo, porque lo vemos aquí intercediendo, hermanos. Jesús tiene aquí como principal enfoque los suyos. Ese es su enfoque. Es cierto, los primeros 5 versículos ora por él, pero la oración por la cual quiere su gloria, dice: Padre, glorifícame con la gloria que tuve, es para ellos, como lo vamos a ver en próximos sermones. Después ora por los apóstoles y después oran por nosotros, hermanos, los que íbamos a creer después de los apóstoles. Así que esta es una oración, hermanos, que toca el oficio intercesor de Cristo, en donde antes de su muerte se pone a pedir por su pueblo, donde antes de su muerte cierra su sermón. Recuerden que el Señor empezó su sermón desde el capítulo 14. Esta es la oración para terminar. Y habiendo dado su sermón, va a cerrar con oración, intercediendo por su pueblo. Hermanos, prácticamente los está bendiciendo. Ya se va a apartar de ellos, ya va a la cruz. Judas ya viene por él y está bendiciendo a su pueblo. Casi lo veo, hermanos, con ese corazón tan dadivoso de nuestro Señor, dando su sermón. Hijitos, quiero que estén consolados. Manada pequeña, les amo. Les voy a enviar el Consolador. No estén tristes, no estén turbados sus corazones. Crean en mí, crean también en Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hijitos, viene aquel día donde el Espíritu va a convencer. Y habiendo acabado casi con un corazón que todavía quiere consolar y consolar, se detiene y dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Las desde capítulo 14, 15 y 16. Y levantando los ojos al cielo se pone a orar:
Padre, hermanos, aquí vemos el cielo abriéndose ante nosotros. Aquí vemos la relación de Cristo con su Padre, levantando los ojos al cielo y diciendo: Padre, quiero que los bendigas. Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, sé con tu pueblo. Oh, hermanos, ¿qué oportunidad nos es dada en este texto? De manera que no podemos correr. Debemos ir lento. Debemos tomarnos el tiempo suficiente en este texto, porque realmente no sé cuándo podremos volver. Debemos saborearlo, hermanos. Porque, hermanos, en hacerlo va a haber dirección, exhortación y consuelo para nuestras almas. Hermanos, el enfoque de esta mañana no está tal cual en el versículo 1, ni en el versículo 2, ni en el versículo 3. Realmente nuestro enfoque esta mañana está en el capítulo 17. Antes de entrar a el versículo 1 e irnos poco a poco, algo que nos tomará al menos 15 domingos, máximo 25 domingos en hacerlo. Pero antes de comenzar con este hermoso caminar, quiero que veamos primero el pasaje de lejos. Quiero que lo contemplemos de lejos, hermanos, porque aún en esto tenemos mucha enseñanza y consuelo. Y es que, velo de lejos, hermano. ¿Qué tenemos en Juan 17? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo orando. Nuestro Señor Jesucristo oró en diversas formas y en diversas maneras. Por ejemplo, oró para sí mismo, ¿sí? En su debilidad, oró para pedir al Padre de la bendición en Getsemaní. Oró por el pueblo. ¿Recuerdan cuando parte el pan y lo multiplica? Pide la bendición de Dios. Pero, hermanos, aquí tenemos a Jesús orando no solo para tener comunión con su Padre. Tenemos a Jesús orando en intercesión. O sea, cuando vemos Juan 17, contemplamos una faceta del ministerio de Cristo muy especial. Una de intercesor. Una de su obra sacerdotal. De hecho, también es llamado así, Juan 17. La oración sacerdotal de Cristo. Y es que realmente es lo que tenemos aquí. Cristo cumpliendo su oficio como sacerdote. Déjenme poner esto en contexto. En el Antiguo Testamento hay 3 oficios que se desarrollan desde el principio hasta el final. Desde Adán hasta el último rey de Israel. Es más, hasta Malaquías debemos decir. ¿Cuáles son estos 3 oficios primordiales en Israel? Profeta, ¿recuerdan? Este es un oficio dado por Dios, ¿sí? En este oficio, solo cuando Dios dirige a un hombre, ese hombre puede hablar de parte de Dios. Pero hay otro oficio, rey. El rey no se puede poner a sí mismo en ese lugar. Tiene que ser el ungido de Jehová, ¿no es así? Tanto que David tiene mucho cuidado de que cuando Saúl lo persigue, David no mata a Saúl porque él sabe que él está en el oficio real, Dios lo puso. ¿Qué pasa cuando vienen muy contento aquel que mató aquel que atestiguó y participó en la muerte de Saúl y Jonatán? ¿Qué hace David? Tiene que ser castigado porque
mató al ungido de Jehová. David era muy cuidadoso. Y después David es el ungido. Nadie toma esa prerrogativa, Dios la da. Pero hubo otro oficio en el Antiguo Testamento muy especial. Y este es el oficio sacerdotal. Hermanos, si el pueblo de Israel debía ser celoso con el oficio profético, de tal manera que cuando escuchara palabras de un supuesto profeta, pero que no van de acuerdo, ¿qué debían hacer? Debían ignorarlo y debían castigarlo, ¿sí? Porque la palabra de Jehová era muy especial y no podían engañar los hombres. Que alguien tomara el oficio real, muy delicado, pero el oficio sacerdotal es el más cuidado de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta es la palabra de Dios para el pueblo. El rey es el gobierno de Dios para el pueblo. Pero el sacerdote es el sacerdote intercediendo a Dios por el pueblo. ¿Pueden ver? Profeta y rey hacia el pueblo. Sacerdote hacia Dios. Estos tres oficios eran principales para que Jehová reinara sobre Israel. Por medio de estos tres oficios Jehová reinaba. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento, estos tres oficios se combinan en una sola persona. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es rey, profeta y sacerdote. Miren lo que dice nuestra confesión de Londres. Escuchen. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido a ningún otro. Así que Cristo es el rey, profeta y sacerdote. ¿Por qué necesitamos a Cristo como profeta? Porque naturalmente, hermanos, nosotros no conocemos a Dios, ¿cierto? Dice que vivíamos en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin Dios. Naturalmente, hermanos, nuestra mente está ignorante de Dios, de Cristo, de sus promesas. Y entonces Cristo viene como el mediador, como uno que hace la conexión entre Dios y el pueblo pecador, y viene para hablar la palabra de Dios. Así dice el Señor, pueblo. Así es como Dios quiere que os conduzcáis. Así es como Dios es. Escucha, estos son sus atributos. Este es su carácter. Vosotros, ignorantes del conocimiento de Dios, aquí estoy como profeta para hacérselos y revelárselos. Y Cristo por el Espíritu es profeta no solo al darnos su palabra por nuestros oídos, pero al iluminar nuestros ojos para creerlo. Jesús es rey sobre nosotros, en primer lugar por nuestra rebelión, hermanos. Nuestra rebelión. Tu corazón y mi corazón están rebeldes a Dios. Tiene que venir el león de la tribu de Judá, el conquistador, y arrastrarnos y tomarnos. Bendito el rey que nos conquistó. Pero no solo eso. Hermanos, la iglesia se ha quedado todavía con muchos peligros, con muchas tentaciones, con muchos problemas. Cristo como rey la gobierna. Por eso siempre decimos, la iglesia es la teocracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es una teocracia? O sea, Dios el que gobierna, donde un rey gobierna. La iglesia es teocracia. Dios es el rey y la gobierna por su palabra. Cristo la gobierna por su palabra, dando hombres a la iglesia para que enseñen, para que dirijan por su Espíritu Santo, salvando, trayendo. Ese es el reino de Cristo. La iglesia es el reino de Cristo. Pero no solo necesitamos a Cristo como profeta y rey, como sacerdote. ¿Por qué lo necesitamos así? Bueno, por causa de nuestros pecados y por nuestra fragilidad. Vean esto, hermanos.
En el Sermón del Monte dice que Jesús, subiendo al monte, déjenme leer el texto, Mateo 5. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué oficio tenemos aquí realizando a nuestro Señor Jesucristo? Un paréntesis. Los tres oficios, rey, sacerdote y profeta, en realidad es el único oficio de mediador. O sea, Cristo no es tres mediadores, es un mediador con estos tres aspectos. No obstante, podemos ver diferentes características o un oficio más marcado que otros, ¿sí? En el Sermón del Monte dice que subió al monte y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué oficio tenemos aquí practicando a Cristo? Profeta. ¿No vemos hasta el paralelo con Moisés? Que Moisés subió al monte. ¿Quién fue Moisés? El profeta de Dios. Dice el mayor de los profetas, porque a los demás después de Moisés, Dios les hablaría por medios, pero a Moisés le habló cara a cara. ¿Qué oficio tenemos en Cristo cuando da la gran comisión? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Su oficio real. ¿Y qué oficio tenemos en Cristo en la cruz? Sacerdote, ofreciéndose como rescate por su pueblo. Es más, en el mismo contexto de Juan, capítulo 14 al 17, vemos estos tres oficios. Por ejemplo, ¿qué tenemos cuando Cristo les empieza a consolar hablándoles palabras de Dios? Cristo como profeta. ¿Y qué cuando los manda al mundo? Dice, el mundo los va a aborrecer, pero les pido que no se queden, tienen que salir. Cristo como rey, como gobernante. Y ahora, en el versículo 17, capítulo 17, Jesús como sacerdote intercediendo por su pueblo. Hermanos, y eso es en lo que me gustaría que meditemos y contemplemos hoy. Me gustaría que antes de introducirnos a Juan 17, versículo 1, veamos que esta oración nos revela el oficio de Cristo como sacerdote, particularmente en su oficio sacerdotal intercesor. Dice un autor, el oficio sacerdotal de Cristo es la gran mina y almacén de toda gracia y confort que nosotros tendremos en este lado del cielo. Hay gran fruto y bendición y consolación de poder contemplar el oficio sacerdotal de Cristo, así que hagámoslo, hermanos. Así que meditemos y contemplemos sobre este oficio y cómo se cumple en Cristo y por qué esa es nuestra gran esperanza. Y en primer lugar, hagamos esta pregunta. ¿Qué es el oficio sacerdotal? Para comprender esto, debemos ir hasta el libro de Éxodo y Levítico, y no vamos a ir por todos los textos, más bien voy a tomar del almacén de su conocimiento de Éxodo y Levítico. Si han estado aquí de las lecturas de las breves meditaciones, ya hemos pasado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ahora estamos, entonces voy a hacer uso de ese conocimiento. Recuerden que una vez que sale el pueblo de Egipto, comienza a darse indicaciones respecto a la construcción de una tienda que llamamos tabernáculo, la cual significa la tienda de Dios, la habitación de Dios. A partir de ese momento, se empiezan a dar instrucciones particulares sobre el oficio sacerdotal. Hermanos, ¿por qué a partir de ese momento? Porque ahora Dios descendería con su pueblo para habitar con él. Entonces, como profeta y rey, enviaba mensajeros, pero ahora se necesitaba un hombre que pudiese hacer intercesión para conectar al pueblo
con Dios. Ahora se necesitaba este sacerdote. Déjenme hacer otro paréntesis. Yo pienso que Adán era sacerdote, rey y profeta, pero no tengo tiempo de argumentar por esto. Bueno, déjenme hacerlo brevemente, muy rápido. ¿Qué debía hacer Adán? Dice, sojuzgar sobre la tierra. ¿Qué es eso? Aspecto real. ¿Qué debía hacer Adán con su esposa y su descendencia? ¿En qué falló? ¿En que no habló qué? La palabra de Dios, hermanos. Los teólogos han argumentado que cuando la serpiente vino a engañar a Eva, Adán probablemente estaba a su lado. No habló la palabra de Dios, no habló el mensaje de Dios. Él debía transmitir la voluntad de Dios. Pero además, ¿qué debía hacer Adán? Debía guardar el Edén. Debía guardarlo. De hecho, es la misma palabra que se usa para hablar después en Levítico de los sacerdotes. Debían guardar el tabernáculo. No permitiendo, los levitas no debían permitir que lo inmundo entrara al Edén. ¿Qué debía hacer Adán? Debía cuidar el templo de Dios, que era el Edén, no permitiendo que lo inmundo, la serpiente, entrara al jardín de Dios. Entonces yo pienso que estaba desde ahí. Hay más formas de argumentarlo con muchos textos bíblicos, pero no es el propósito. Y también debemos recordar que Melquisedec fue sacerdote de Dios antes que Aarón, ¿sí? Entonces, cuando digo que se está inaugurando el sacerdocio, lo estoy refiriendo a Israel como nación formalmente, ¿sí? Aquel que llevaba este oficio de sacerdote fue Aarón. Este fue elegido directamente por Dios. Nadie podía tomar el privilegio de ser sacerdote. Cuando Saúl ofreció sacrificios, fue la gota que derramó el vaso de la indignidad de Dios. ¿Qué pasó cuando Usa tocó el arca? ¿Recuerdan? Iban llevando el arca de nuevo y se tambalean los levitas, y va a caer. ¿Y qué hace Usa? Toca y muere. ¿Por qué? Porque solo los levitas, solo este pueblo elegido podía tocar el arca, y él toma ese derecho. ¿Y qué pasó cuando el rey Usías se entrometió en las labores sacerdotales en segundo de Crónicas, capítulo 26? Es castigado por meterse en las labores sacerdotales. Este era un oficio designado por Dios, muy delicado. ¿Y por qué este oficio era tan delicado y tan protegido? Porque, como he dicho, aquí ya no es Dios hablando al pueblo o gobernando al pueblo a través de hombres. Aquí es el pueblo acercándose a Dios por medio del sacerdote. Y debían hacerse las cosas exactamente como Dios lo había dicho. ¿Cuáles eran las labores principales del sacerdote? Yo creo que hay 4, pero tomemos 2 solamente. 2. Una era hacer oblación. Oblación. Yo sé que esta palabra puede ser difícil, pero espérenme un momento y será clara. La segunda parte de su oficio era hacer intercesión. Las otras 2, que no voy a tocar, eran el sacerdote debía ofrecer dones al pueblo y debía traer bendición. ¿Recuerdan Números capítulo 6? Aquí viene la bendición de Dios: y bendecirá a Aarón al pueblo diciendo, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero las principales, podemos decir, es oblación e intercesión. El sacerdote debía, en primer lugar, presentar sacrificios a Dios por causa del pecado. Hermanos, Dios viene al pueblo en Éxodo y en Levítico. Dios viene al pueblo de Israel, pero ¿qué nos encontramos? ¿Puede un Dios santo morar con un pueblo pecador? ¿Recuerdan que esa fue nuestra frase que usamos sobre todo Levítico? Levítico trata de cómo es posible que el Dios santísimo, que no puede tolerar la maldad, pueda venir a habitar con pecadores como era el pueblo de Israel.
La respuesta es, la única manera es por medio de sacrificios. Sacrificios que eran hechos por medio del sacerdote. Entonces, el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento consistía en que éste ofrecería vez tras vez, muerte tras muerte, para apaciguar la ira de Dios y que Dios pudiese estar con el pueblo pecador. Pero el sacerdote no solo debía hacer eso, este también debía hacer intercesión por el pueblo. Dos evidencias de esto, y como he dicho, hermanos, podríamos ir a versículo tras versículo para demostrar esto, pero el tiempo nunca está a nuestro favor en la predicación, siempre está en mi contra. Aquí viene dos cosas que testifican el aspecto de intercesión, y esto lo van a reconocer todos. Uno, ¿qué debía llevar el sacerdote en su pecho? Una lámina en donde tenía escrito en piedras preciosas los nombres de Israel, de las 12 tribus. Cada tribu venía en su pecho para así, de forma simbólica, interceder por el pueblo cuando iba a derramar la sangre. El sacerdote intercedía, pedía por ellos. Otra cosa, en el tabernáculo tenemos un lugar llamado el incensario. Y vamos a leerlo más adelante en el sermón, en el capítulo 16 de Levítico dice, o se nos explica de forma detallada en los Salmos, que esto es el símbolo de las oraciones. Y el sacerdote debía tomar de ese incienso y presentarlo y ponerlo dentro de la tienda, dentro del tabernáculo, para que así se asemejara a las oraciones del pueblo, las oraciones del sacerdote, por el pueblo. El sacerdote pedía bendiciones, eso es el oficio sacerdotal, ahí nace. Por eso, hermanos, el Antiguo Testamento es tan importante. Si queremos comprender correctamente el oficio de Cristo y su obra, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a entender el oficio sacerdotal sin él? De hecho, Hebreos es el libro que más desarrolla el oficio sacerdotal. ¿Y cómo lo hace? Citando Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Necesitamos el Antiguo Testamento para que nuestros ojos sean iluminados. Cuando Jesús está con sus discípulos y alza los ojos al cielo, lo que debían entender los discípulos es: he aquí nuestro sacerdote. He aquí nuestro sacerdote intercediendo por nosotros. Así que, habiendo visto qué es el oficio sacerdotal, ahora veamos cómo es que Cristo es nuestro sacerdote. Este oficio del Antiguo Testamento nunca terminaba. ¿Por qué? Por las deficiencias de los sacerdotes, las limitaciones de los sacerdotes. Vean lo que dice Hebreos 7:12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Dice, a ver, si Dios puso al sacerdocio de Aarón para que con este sacerdocio se lograran todos los propósitos de Dios, entonces ¿por qué se habla de otro sacerdocio de Melquisedec? Dice, no, este sacerdocio de Aarón era temporal, tenía limitaciones. Los sacerdotes pecaban, tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos, ya ahí era defectuoso. 2, morían. 3, hacían las cosas a veces de la forma inapropiada. Así que había necesidad de nuevos sacerdotes porque ellos fallaban en hacerlo, no lo podían cumplir. El autor de Hebreos argumenta que Cristo es este sacerdote esperado
que una vez llegara ya no se necesitaría más, porque su sacerdocio sí sería perfecto. Hebreos 7:17. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, ya espero poder predicar Hebreos. Todavía falta un camino en Juan. Nos falta, no sé, 40, 50 sermones para acabar Juan. Pero anhelo llegar a Hebreos, porque aquí hay tanta riqueza. Pero vean otro texto, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. El Antiguo Testamento tenía sus sacerdotes y tuvieron su función temporal. ¿Cuál fue su función temporal, hermanos? Su función temporal fue administrar o traer o mediar la presencia de Dios en el pueblo. Pero este sacerdote no podía permanecer. Entonces Cristo llega para que ese sacerdocio pasase, para que ese sacerdocio dejase de ser. Y Cristo se instala en el oficio sacerdotal para nunca más quitarse de él. Y por eso vemos a Cristo haciendo estos dos aspectos del sacerdocio. ¿Cuáles son los dos trabajos del sacerdocio? Una palabra extraña que llamamos oblación e intercesión. Oblación. Cristo, como nuestro sacerdote, ofrece sacrificio por el pecado. Recuerden, Israel pecó. El sacerdote llevaba un cordero, lo mataba, derramaba su sangre, quemaba al animal y llevaba de esa sangre al altar para que Dios se satisfaciera en su ira. Pero Cristo, como sacerdote, ofrece un sacrificio perfecto. Él también, hermanos, Él viene al mundo para ofrecer sacrificio por su pueblo. Pero a diferencia del sacrificio que ofrecía el sacerdote del Antiguo Testamento, lo cual eran becerros y machos cabríos, lean Hebreos después y vean cómo dice el autor de Hebreos, lo cual no podía satisfacer a Dios plenamente. Los becerros y machos cabríos no lo hacían completo. Dios lo usaba por ese tiempo, pero no completo. Cristo no ofrece becerros y machos cabríos, sino que se ofrece a sí mismo. Se ofrece a sí mismo como ofrenda por el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice el Salmo 100, versículo 4. Ofrenda y sacrificio, el becerro y el cordero no te agradaron, y me preparaste cuerpo. Por lo tanto, está escrito de mí, oh Dios, que vengo a ofrecerme como sacrificio según tu santa voluntad. He aquí el oficio sacerdotal de Cristo, aquel que se ofrece como sacrificio por los pecados, aquel que viene a ofrecer sangre delante de Dios, aquel que viene a ofrecer sangre para el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bendito sea el Señor, Jehová Jireh, que proveyó sacrificio para los pecadores. Era necesario que este sacerdote fuera Dios, porque si no, esta ofrenda no tendría suficiente valor. Pero también tenía que ser hombre, porque de otra manera no hubiese podido derramar sangre por los pecadores. Por lo cual, dice Hebreos 2:17, debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escuchen, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es expiar? Regresemos al Antiguo Testamento. Levítico 16, el día de la expiación, el Yom Kippur, donde el sacerdote traía una ofrenda por el pecado. En una ponía la mano y confesaba los pecados y enviaba al cordero al desierto, y el otro
el otro animal era muerto y su sangre era presentada para expiar el pecado. La presencia de Dios descendía en una nube y el pueblo se regocijaba. El fuego caía del cielo para consumir la ofrenda. Y entonces expiaba el pecado. El pueblo tenía una comunión con Dios por otro año, pero llegaba el siguiente año y otro día de expiación tenía que pasar. Aquí Cristo dice, se hizo semejante a nosotros para expiar el pecado del pueblo. El puritano John Flavel dice, como sacerdote, si no hubiera sido hombre, no hubiera podido derramar sangre. Y si no hubiera sido Dios, no hubiera sido de adecuado valor para nuestra necesidad. La sangre de Cristo es invaluable, porque es la sangre del Hijo de Dios. Los corderos no satisfacían a Dios porque eran criaturas. Porque eran criaturas del polvo. Oh, pero el Hijo de Dios, el eterno, el digno, aquel que es glorioso desde los siglos de los siglos, toma cuerpo. Y el Verbo encarnado se ofrece como sacrificio. Dignidad de dignidades es esta. Y entonces la ira de Dios queda apaciguada. Oh pecador, oh tú que estás en tus pecados, tú que estás bajo la ira de Dios, mira este hermoso Salvador, mira este precioso Salvador, mira este que vino a hacer ofrenda por el pecado, mira este que vino a hacer expiación. Puedes poner en Él tu confianza. Él ha satisfecho la ira de Dios. Él pudo decir en el madero, consumado es. Me he entregado como oblación y el Padre aceptó mi sacrificio. Su resurrección nos testifica que el pago fue aceptado. El sacerdote entró al cielo. Mira este sacerdote. Contrario a los demás, tenían que salir por otro cordero, pero este sacerdote que se entrega a sí mismo como sacrificio, entra a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Y es para siempre sacerdote. Sus marcas delante del Padre son el testimonio de nuestro perdón. Oh, tú que estás sin perdón de pecados, tú que vives en rebeldía a Dios, ¿no es este Salvador deseable a tus ojos? ¿No es este perdón apetecible a tu necesidad espiritual? Oh, si no, cuán ciego estás. Mira a nuestro sacerdote, siendo Dios de Dios, tomando forma de hombre para expiar por nuestros pecados. ¿Crees que tus buenas obras, crees que tu asistencia a la iglesia va a expiar el pecado? Se necesitó el Verbo encarnado para nuestro perdón. Hermanos, el sacerdote vive para siempre. No hay condenación para nosotros. Ninguna condenación hay, porque la oblación, el sacrificio fue aceptado, olor fragante en la presencia de Dios. Pero ese es solo un aspecto del oficio sacerdotal de Cristo. Realmente el que vemos en Juan 17 es el de intercesor. Miren lo que dice Edward Reynolds. Dice, este sacerdocio de Cristo es esa función por la cual Él se presenta delante de Dios en nuestro nombre y lugar para cumplir la ley y ofrecer a Él como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Ya lo vimos, pero dice, y por su intercesión para continuar y aplicar la compra de su sangre a aquellos por quienes las derramó. Dice en Levítico 16, y hará traer Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro
que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y los llevará dentro del velo. No solo sangre, incienso, oraciones llevaban acompañadas el oficio sacerdotal. Cristo como sacerdote se presenta delante del Padre para orar por nosotros, para pedir por nosotros. Él es el que ruega por nosotros delante del Padre. No hay mediadora que ruegue por la iglesia de Cristo. Es mediador, su nombre es Jesús, porque no hay ningún otro mediador aparte de Cristo. No somos dejados con un solo sacrificio. Somos puestos, somos protegidos, somos guardados por las oraciones del Santo Hijo de Dios, para que nuestra fe no falte, para que nuestro caminar no se desvíe, para que nuestras buenas obras no desaparezcan, para que el pecado no nos domine. Sí, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he pedido que tu fe no falte, así que después de haber caído te levantarás. Esta es la confianza de la iglesia de Cristo. Vean qué sacerdote intercede por nosotros, hermanos. Dice en Hebreos 7:26 que este sacerdote nos convenía porque es santo, santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Los sacerdotes tenían un acceso limitado. El sacerdote no podía entrar diario a la presencia de Dios, ¿o sí? Una vez al año. Y no, dice el autor de Hebreos, y no sin sangre. O sea, otro nuevo sacrificio y una vez al año. Pero tenemos un sumo sacerdote santo que vive para siempre en la presencia del Padre. Hermanos, aquel que ruega por nosotros es aquel que vive en la presencia de Dios, no una vez al año, diario, cada día. De tal manera que puede decir a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. El Padre no me va a negar nada, porque yo haré intercesión. Yo soy agradable al Padre. Ustedes pueden pedir. Hermano, ¿qué gracia necesitas en tu vida? Yo sé que necesitas gracia en tu vida. ¿Qué bendición espiritual? O incluso necesidad física. Yo creo que el Señor nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día. Pero realmente, hermanos, en el siglo XXI, orar por pan para el día de mañana ya es algo menos común. Muchas veces las necesidades más grandes en la iglesia de Cristo son las espirituales. Hermano, ¿cuál es tu necesidad? ¿Necesitas más valor para predicar el evangelio? ¿Necesitas gracia para vencer este pecado en particular que te agobia? ¿Necesitas gracia para gobernar tu casa, tu pueblo, tu pequeña iglesia, como decía Matthew Henry? Nuestra pequeña diócesis, le decía él. Aquellos sobre los cuales tenemos responsabilidad. ¿Necesitas gracia para ganar el corazón de tus hijos? ¿Necesitas gracia para renovarte en el amor de Cristo? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes frío? ¿Necesitas gracia para tener disciplina en tus deberes espirituales? ¿Necesitas gracia para salir a las calles el sábado y no estar frío y no estar seco? ¿Necesitas gracia para hacer el ministerio que está sobre ti? Hermano, ¿qué gracia necesitas? ¿Por qué no pides, hermano? ¿Por qué no pides? Si tienes un sumo sacerdote santo, el que nos conviene, los otros no nos convenía. Blasfemias dice el catolicismo cuando llama sacerdotes a estos hombres. Sacerdotes, pero no de Dios. Tienes un sacerdote perfecto. Hermano, ¿por qué no te acercas a la presencia del Padre?
Padre, estoy necesitado. No te acercas diciendo, Padre, soy un campeón, mira, bendíceme. No, hermanos. Hermanos, tenemos que reconocer, gran porcentaje de nuestra oración al Padre es perdón, perdón, perdón. Pero podemos acercarnos porque hay un sacerdote que intercede por nosotros. Santo, jamás será rechazado. Diario vive en la presencia de Dios. Pero consideremos otro aspecto de este sacerdote. Dice que además es fiel, Hebreos 2:17, es un sacerdote fiel. Dijo el puritano Thomas Watson, no olvida ninguna causa por la que tiene que suplicar, ni utiliza ningún engaño al suplicar. Un abogado ordinario puede omitir alguna palabra que pueda favorecer al cliente o poner una palabra en su contra, habiendo recibido honorarios de ambas partes. Pero Cristo es fiel a la causa que defiende. Podemos dejar nuestros asuntos con Él. Podemos confiar nuestras vidas y almas en sus manos. Es fiel. Cuando te acercas a Él y pides, no te va a desamparar delante del Padre. Es fiel y siempre te presenta al Padre como suyo. Y por eso puedes decir, Abba Padre, porque el sacerdote fiel está para interceder por ti todos los días. Además, gracias sean dadas a Dios en tercer lugar, porque este sacerdote nunca muere. Hermanos, ¿pueden imaginar el estrés de Israel cuando moría su sacerdote? Imagínense que les tocó un buen sacerdote. Israel tiene un buen sacerdote, hubo buenos sacerdotes en Israel, y va a morir. Imagínense la angustia de decir, y el próximo que entra será tan fiel como él. O Dios se compadecerá de nosotros y sí pondrá otro sacerdote. ¿Sí permanecerá la línea de Aarón con nosotros? Hermanos, este sacerdote nunca muere, sino que vive para siempre. Este es nuestro sacerdote. Vive por los siglos de los siglos. Hermanos, Cristo por toda la eternidad intercede por nosotros porque ha resucitado y vive en la presencia de Dios para siempre. El Padre diario recibe un aroma fragante de Cristo. El Padre nunca nos rechaza. El Padre nunca nos abandona porque Cristo vive para siempre. Oh hermanos, qué confianza tenemos. Cristo ruega por nosotros. Cristo intercede por nosotros, hermanos. Cristo nos bendice. Hermanos, Cristo es más fiel que nosotros en nuestras peticiones. ¿Sabes? Si no fuera porque Él intercede por nosotros todos los días de su vida, delante de la presencia del Padre, caeríamos. ¿Quién te hace pensar que te sostiene para no pecar, para no caer, para no endurecerte? Hermano, tú que estás en un proceso, quizás en un tiempo de dureza o frialdad, ¿por qué todavía estás? Es porque uno te sostiene, uno que es fiel, uno que aun cuando tú no pides, Él ruega que su fe no falte, que su fe no falte. Hermanos, acerquémonos delante de Dios con plena certidumbre de fe, conociendo el sacerdote que tenemos. Alabemos a Cristo y démosle gracias por su perfecto sacerdocio para con nosotros. Alabemos a Dios porque el tiempo ha llegado en que las sombras acabaron y los sacerdotes humanos terminaron y ahora tenemos el mediador, Dios hombre, como nuestro sacerdote. Agradezcamos a Dios por la bendición de Cristo, por su oración, y acerquémonos con plena certidumbre de fe, con confianza, con corazón sincero, hermanos,
a la presencia de Dios. Ten ánimo para orar. Cristo es tu sacerdote, es lo que nos enseña Juan 17. Cristo intercede por nosotros. Mi amigo, pero ¿qué te diré a ti? Toda esta consolación de la iglesia no es para ti. Dios es nuestro sacerdote y podemos llamar a Dios Padre, Padre nuestro. Pero esta consolación no es para ti. Si no te has arrepentido y si no has recibido por la fe a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, Él no es tu sacerdote. Es sacerdote, pero no es tu sacerdote. Y prácticamente eres como aquel niño que caminando buscando a su papá ve un pantalón igual al de su padre y lo abraza y el padre lo voltea a ver y no lo recibe como si fuera suyo. Más bien se le queda viendo diciendo, ¿qué se te perdió? Esa es tu condición si no has recibido aún por la fe a Jesucristo como tu sacerdote. Te acercas a Él y dice, aún estás en tus pecados. No hay quien ruegue por ti. No hay quien interceda por ti. Oh, pero esta es la oferta, que mientras tengas vida y asistas a esta iglesia, oirás. Esta es la oferta. Este sumo sacerdote tiene compasión de los pecadores. ¿No dice Hebreos 2:17 que tenía que ser tomado de entre los hombres para que fuese con un corazón misericordioso para con el pueblo? Tú que estás fuera de Cristo, tú que te acercas al Padre, pero eres rechazado por tus pecados, ¿por qué no clamarás por el perdón del Padre, por el sacerdocio de Cristo? Confía en su sacerdocio, confía en su obra, confía en su oblación, confía en su intercesión. Confiesa delante del Padre, yo necesito el sacerdocio de Cristo, yo necesito su sacrificio por los pecados, yo necesito su expiación por los pecados, yo necesito su intercesión delante de ti, Padre, porque soy indigno, pecador. Hermanos, somos recibidos delante de Dios y entonces entendemos mejor las palabras de Números 24. Benditos los que te bendijeren. Oh, eres bendito del Padre. Eres bendito del Padre si tu sacerdote es Cristo. Bendito eres. Esto quiere decir, Dios da bendiciones salvadoras te da bendiciones salvadoras a ti, hermano. Hermano, nos va a guardar hasta el final. Nos ha dado la justicia de Cristo. Nos va a perseverar, nos va a mantener en la fe, nos va a sostener en las pruebas, nos va a guardar en la tentación. Nos va a levantar cuando caigamos, porque tenemos este sumo sacerdote que intercede por siempre delante del Padre. Bendícelos, Padre. ¿No dice eso Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Padre que nos da bendiciones en Cristo, nuestro sacerdote. Iglesia, esta es tu seguridad y esta es tu consolación. Cristo, nuestro sacerdote, intercede para siempre para sostenernos hasta el final. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Por qué no ir al Padre con tal sacerdote? ¿Por qué no acercarte en oración con tal sacerdote? ¿Estás en tiempos de pruebas donde no sabes si perseverarás? Es cierto, si fueras dejado a tu fuerza, ni una hora perseverarías. Pero somos perseverados por Cristo. Él nos guarda, hermanos, y ni una oveja que está en su mano
será arrebatada de él. Amén.